31. Estamos ya iniciando esta mesa de diálogo y están con nosotros, como les habíamos anticipado, el señor doctor Rafael Odiarte y el doctor Gustavo Medina. En la línea telefónica está ya la asambleísta Verónica Arias, asambleísta del movimiento ARE, movimiento que forma parte de este acuerdo que respalda al gobierno del presidente Correa y ya preguntaremos si es que va a seguir en la próxima campaña también vinculado a Alianza País y a los grupos que respaldan esto. Antes de dar la palabra a nuestros invitados aquí en el estudio que estaban ya, le queremos agradecer a la asambleísta Verónica Arias desde la ciudad de Loja y pedirle una pregunta que nos resulta así de primera mano. ¿Qué le motivaron a este momento presentar un paquete de 11 enmiendas o proyecto de enmiendas constitucionales que podrían ser tratadas de otra manera o a lo mejor en otro momento? Se cortó la llamada. Vamos a intentar entonces retomar la llamada con la asambleísta Verónica Arias. Al saludarle, doctor Gustavo Medina, ¿hay oportunidad en la presentación de estas enmiendas? ¿Es legítimo que un legislador las presente y más aún en nombre de un movimiento regional y todo? Bienvenido, buenos días. Buenos días y un placer compartir con Rafael esta mesa. Las leyes ciertamente son creaciones humanas y como tales requieren modificarse, reformarse. Y cuando hablo de leyes me refiero también a la Constitución de la República, aunque ahora hay una tendencia a decir que no es propiamente una ley. Así son las nuevas doctrinas de carácter jurídico. Pero no tenemos que llegar al extremo de querer modificar los textos legales, sobre todo cuando ellos tienen la categoría constitucional a cada rato, porque eso, Melia, afecta un valor fundamental que se llama la seguridad jurídica. Las normas, cualquiera de las normas, y con mucha más razón, aquellas que tienen el nivel superior, como son las constitucionales, deben de dictarse pensando en que van a regir el mayor tiempo posible. Más en lo que ocurre en nuestro país, hay que recordar, y no debemos cansarnos de recordar, que se dijo que la Constitución de Montecristi iba a regir 300 años. Pero ocurre que esa creación jurídica pluscuamperfecta, muy pronto, a los pocos días, empezó a mostrar sus falencias, al punto que en menos de 8 años de vigencia ya tiene 2 paquetes de reformas constitucionales y ahora estaríamos frente a un tercero. Claro está que los cambios, me refiero a cambios, porque ahora inclusive se hace la distinción entre enmiendas, reformas y posibilidad de una nueva constitución. Esos cambios tienen sus canales. Esos cambios pueden hacerse vía enmienda, como ya ocurrió hace poco tiempo. Unas enmiendas que ahora los que la motivaron, incluso alguno de ellos quiere demandar la inconstitucionalidad. Hemos llegado, diríamos, al absurdo de pretender desconocer lo que ellos mismos crean. En materia jurídica general, nadie puede pretender beneficiarse, se dice, de su propia torpeza. Y entonces, si un legislador crea una norma, se entiende que lo hizo a conciencia y él es el primero que debe respetarla, además, y Pero así ocurre en la viña del Señor. En todo caso,
estamos frente, por lo que hemos visto en estas últimas 24 o 48 horas, frente a un nuevo paquete de reforma. Lo que no está todavía claro, cuál es la vía que se quiere utilizar para esa modificación. No voy a hablar de reforma, voy a hablar de modificación, porque vuelvo a repetir, hay diferentes caminos. O la enmienda, en la experiencia que ya tenemos de última data, o la reforma que tiene otro trámite y debe culminar con un referéndum, una consulta popular, o puede ser vía referéndum, es decir, una consulta popular específica para reformar la Constitución como ya se hizo en el 2011. Aunque yo personalmente creo que estos asuntos constitucionales, estas reformas, estas creaciones de normas de trascendental valor, no pueden ser tratadas sino a través de una asamblea constituyente, en la que los diputados, como deberían llamarse, los diputados, para que representen la voluntad popular, deberían tener la suficiente sabiduría y la suficiente responsabilidad republicana para crear las normas, pero no solamente crearlas sobre la base de doctrinas que muchas veces chocan con realidades, sino pensando en los efectos prácticos, pragmáticos, que las normas jurídicas vayan a crear. Verbigracia, se incorporó a nuestra Constitución el principio de la movilidad de todas las personas en el planeta. Y hoy la ciudadanía estamos universal. precisamente, pues afrontando problemas por la creación de una norma de esa naturaleza. Señor doctor Rafael Ollarte, bienvenido. Usted tenía una reflexión y decía, no, hay cosas que se están planteando que pueden ir por la ley, pero además decía, sí, a cualquiera se le puede ocurrir cambiar y eso no tiene que ser ni enmienda, pero también tenía un dejo ahí, pero tampoco debería ser noticia, pero cuando ya es planteado por un movimiento y un asambleísta que forma parte del grupo mayoritario en la asamblea, esto no solo puede ser una presencia pública, sino puede convertirse en realidad. Buenos días, bienvenido. Buenos días, oiga, qué placer. Siempre nuestros políticos nos dan que hablar, los oficialistas y los de la oposición. Esto de respetar la Constitución o de someterse a ella será cosa nueva y será verdaderamente revolucionario en algún momento. Mire, la primera cosa que hay que aclarar es que no hay ningún proyecto de reforma, no hay ningún proyecto de enmienda. Si la asambleísta Arias deseara presentar un proyecto de enmienda a la Constitución, debería hacerlo en conjunto con la tercera parte del total de asambleístas, es lo que exige la Constitución. Así que no hay nada. Hay una voluntad de proponer seguramente a la mayoría a la que pertenece. Lo puedo hacer yo también, o sea, eso lo hace cualquiera. Ya. Ahora, cuando uno habla de un asambleísta, uno entiende que un asambleísta va a cumplir sus funciones y no hacer estas cosas. Pues, un asambleísta es tal y quiere iniciar un proyecto, lo hace bien o no lo hace. Entonces, primero, aquí no hay ningún proyecto. Segundo, si fuese un proyecto, no reúne las condiciones mínimas de procedibilidad. ¿Por qué? Porque tanto nuestra Constitución como nuestra Ley Orgánica de Garantías, como la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que asimila el procedimiento al de formación de la ley, como lo tuvimos que hacer en el año 2015, exigen textos concretos de reforma. Es decir, no ideas así nomás sueltas, ¿ya? Sino el texto concreto. Porque más allá de lo acertado o desacertado que me parezca esta propuesta, que lo voy a decir sin ningún ambaje, me parece mala, ahí nomás debería dejar esta cuestión. Porque políticamente le es perjudicial. Mire, una cosa es que uno comente cosas que uno puede redactar con facilidad. Mire, los prefectos deberían elegirse solo a nivel de ruralidad. Y que además debería existir la elección de consejeros, que no hay con la Constitución de 2008, no hay elección de consejeros. Volver a lo Eso, exactamente, volver al sistema de 98 respecto a la elección de consejeros y además limitar el universo electoral del prefecto
¿Y solamente al electorado rural. Rural, los otros cantones. No, tendría que ser, o sea, las circunscripciones electorales que se encuentran en parroquia urbana no eligen prefecto, las parroquias, claro, las circunscripciones electorales. ¿O está ya en esta idea? No está redactado, pero así habría que hacerlo. Pero ver. Bueno, hay que hacer presente que esto ya lo han discutido en la Asamblea Constituyente. O sea, esta cosa no es nueva, esto ya se discutió. ¿Qué vamos a volver a discutir 10 veces la misma cosa? O sea, una y otra vez. O sea, aquí no se pueden tomar decisiones. Vea, el valor de la Constitución para los políticos es nulo, porque claro, se ha tomado una decisión, ya han pasado ¿cuánto? De la Constitución, 8 años, ni 8 años cumple esta cosa, y ya vamos, otra vez a revisar el tema de cómo elijo el prefecto. Al año otra ya vez, se revisó. Ya. Pero bueno, es un tema de redacción no dificultoso, por último. Pero acá hay otra idea que parece muy simpática. Dice, en el mismo sentido se debe enmendar también el artículo 263 de la Constitución a fin de establecer con claridad cuáles son las competencias exclusivas de las prefecturas provinciales en el ámbito rural. Mira qué interesante idea, pero diga cuáles. Es bien fácil decir esto, pues. O sea, yo también puedo decir, debemos corregir las atribuciones de la Asamblea en tal materia. Bueno, escríbalo, pues, o sea, siéntase, piense y haga, pues. Porque es bien fácil decir, hay que corregir las contradicciones de la Constitución. Bueno, pero, ¿y cuáles son? ¿Y cuáles deberían ser? ¿Y qué propone usted? O sea, redactar esta cuestión. Yo recuerdo, doctor Medina, usted estuvo en la comisión del CONESUP, ¿no? Para la elaboración de un proyecto de constitución que después sirvió para trancar la puerta. El gobierno en aquel entonces. Ni para eso. Sí, creo que para tapar un vaso o alguna cosa. ¿Ya? Se hizo en el ex CONESUP, se convocó una serie de académicos y elaboraron un proyecto. Y uno de estos temas se elaboró, oiga, qué cuestión más compleja, porque elaborar las competencias concurrentes, exclusivas y compartidas, ¿ya? Además de establecer cuál es el caso de la competencia residual, es una cosa bien fregada, especialmente si usted tiene muchos niveles de gobierno local. Parroquiales. Parroquial, desde abajo, parroquia, municipio, provincia y hacia arriba región. Entonces no es nada fácil, pues. Es más, nuestra Constitución contiene una petición de principio en el artículo 260 que nunca se ha corregido, de que la competencia exclusiva es a la vez competente, ¿cómo es? Compartida y concurrente. ¿Cómo puede ser las tres cosas a la vez? Como dice la Constitución. Exactamente, pero oiga, o sea, esto es una cosa que uno puede decir, oiga, esto habría que corregir, pero si yo presento el proyecto, tengo que presentar la propuesta bien hecha, puede decir, mire, los prefectos, pero las prefecturas provinciales tienen estas competencias a nivel rural, esta, para que no se yuxtapongan con los. Pero por último, si esto genera problema, hoy día usted tiene un cauce de solución que no es la enmienda a la Constitución, sino que es los conflictos, las contiendas de competencia que se resuelven a través del Consejo de Competencias a nivel administrativo o a la Corte Constitucional a nivel jurisdiccional. Si es que no pasa por la parte constitucional. Claro, o sea, si es que se ha presentado alguna dificultad de esta, sí tiene órganos de resolución. Pero bueno, por último, si me quiere decir esto, dígalo, pues no me deje ahí, esto debe arreglarse. ¿Y cómo? Eso sí no es soplar y hacer botellas, esta cuestión. Hay otras propuestas de enmienda, dice propuesta de enmienda constitucional 2016, o sea, ya me voy, pero dejo presentando esto, que no tiene nada que ver con el texto de la Constitución. A ver, yo en esto no voy a hacer nada elegante, yo como no le quiero caer bien a nadie tampoco, no busco eso, digo nomás lo que yo creo. Cuando se trata de la asignación partidaria, ¿esa es disposición de la Constitución? Es más, algo dice al respecto el artículo 108 de la Constitución respecto de la asignación de fondos a los partidos políticos. Puede querer que diga, pues, que no. Lo único que dice, los partidos y movimientos son organizaciones públicas no estatales, constituyen expresiones de la pluralidad política, bla, bla, un poema esta cuestión. Su organización, estructura y funcionamiento serán democráticos, de alternabilidad, rendición de cuentas, conformación paritaria de hombres y mujeres en sus listas, seleccionarán sus directivas mediante procedimientos democráticos internos. Punto. ¿Dónde dice que designación pública al fondo partidario? Eso está en la ley. Pero puede querer ella que se conste en la Constitución y que entonces se acaba la ley. Modifique la ley. Modifique la ley nomás. No queremos que haya esto. Discutamos eso a nivel de ley electoral. Lo mismo, una vez convocado un proceso electoral, todos los medios de comunicación deben dedicar el 25% de sus espacios con cobertura estatal de costos. La difusión equitativa de las propuestas de gobierno.
dice algo inconsecuente con esto el artículo 115 de la vigente Constitución. El Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualataria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias. La segunda parte se cumple. La primera parte, bueno, pues es una cuestión que tenía que estar desarrollada en la ley electoral. Y la ley electoral, en vez de desarrollar lo que es el artículo 115, hizo cualquier cosa. Es decir, el Consejo Electoral contratando ellos la publicidad. No tiene franjas electorales, no tiene nada. Entonces, la publicidad de los oficialistas en horario triple A, la publicidad de nosotros a las 3 de la mañana. ¿Ya? Bueno, ¿quiere corregir eso? Corrija la ley. Si ahí no tiene nada que hacer la Constitución. Y así con otras. Doctor Medina, entonces este planteamiento, que ya visto así y analizado por usted también, es recién un planteamiento. ¿Será una cortina de humo o realmente se necesita aclarar de lo que ya usted ha podido ver algunos temas que sí podrían ser constitucionales? Usted, Francisco, ha ubicado, creo que gramaticalmente, la naturaleza de esto que no deja de ser planteamientos de temas, unos que pueden referirse a la Constitución, otros que pueden y de hecho se refieren solo a la ley. Por ejemplo, cuando se trata del tema de la distribución de escaños, la Constitución de la República establece el principio de la proporcionalidad en los cuerpos colegiados, a efectos de que el número de representantes en esos cuerpos colegiados corresponda matemáticamente al resultado electoral. Más se les ocurrió en la ley adoptar un sistema, un método de Hom se les llama, que siendo proporcional es el menos proporcional de los métodos proporcionales. Perdónenme este juego de palabras. ¿Por qué? Porque permite que los más votados tengan una representación superior al nivel del resultado electoral. Por ejemplo, nuestra actual Asamblea Constituyente. Si es que el movimiento de gobierno obtuvo el 52 o 54% de la votación electoral, el número de representantes debe ser el que corresponde a ese resultado electoral, que sería pues algo como 70, 75, más y la no aplicación el 100% en algunas del método de Hom ha determinado que ese sector político tenga 100 representantes. Nos olvidemos de las defecciones que han habido. De suerte que, si es que se trata, como creo que debería reformarse, es en la ley, el método de distribución de escaños, hay que presentar un proyecto de ley en ese sentido. Permítame interrumpirle, doctor, que estamos en línea con doña Verónica Arias, la asambleísta de Loja del Movimiento ARE, a la que entiendo que está viajando y nos está atendiendo por un momento. Bienvenida, está con nosotros el señor doctor Rafael Ollarte y el doctor Gustavo Medina analizando este proyecto, esta propuesta de enmienda suya, y le preguntaría cuál su base, cuál su pensamiento, qué le motivó a presentar estas ideas para que se puedan transformar en enmiendas constitucionales. Bienvenida, buenos días, asambleísta. Bueno, muy buenos días, Francisco, gracias por la gentil invitación. Un saludo a quienes se encuentran en ese momento en el panel, al doctor Medina y al doctor Ollarte. Con esta propuesta, que yo le daría el término genérico de modificación constitucional, ya fue planteada hace varios meses, en el mes de diciembre del año 2015, se la dio a conocer aquí en la provincia de Loja, de manera específica en la capital provincial. Durante las fiestas de fundación, el alcalde del Cantón Loja, que además preside el movimiento ARE, al cual yo pertenezco, del cual yo formo parte,
dio a conocer, pues, durante esas festividades, la propuesta, en la sesión solemne, dio a conocer la propuesta de modificación constitucional que hemos presentado como movimiento, ¿no? Y también lo hemos hecho en diferentes espacios, hemos venido promoviendo, hemos venido difundiendo esta propuesta, y ahora lo hicimos ante los canales de manera formal, ¿no? Ante los canales institucionales, tanto en la Asamblea Nacional como al Ejecutivo. Consideramos que es necesario que se puedan debatir temas estructurales, temas que permiten garantizar al país equidad, temas que permiten dotarle al Estado de una estructura que permita administrárselo de una manera eficiente, y también analizar el sistema democrático de nuestro país, el sistema de asignación de escaños. Creo que es necesario que podamos debatir este tipo de temas que son de trascendencia, que son fundamentales para nuestro país, y que no caigamos pues en la mediocridad de escucharles a algunos actores políticos de oposición, algunos candidatos a la presidencia, de que quieren devolver al Ecuador la libertad, la democracia, que quieren echar abajo la primera propuesta de enmiendas constitucionales, de que quieren vender los aviones presidenciales. Debatamos temas estructurales, debatamos temas de trascendencia. Y la idea precisamente es esa, ¿no? De poner sobre la mesa el análisis de este tipo de temas que consideramos que son necesarios, que sean debatidos por los actores políticos, Asambleísta, por quienes quieren participar como candidatos a la presidencia de la República, que quieren participar como candidatos a legisladores. asambleísta, aquí en la mesa hemos estado analizando y han compartido tanto el doctor Medina como el doctor Royarte. Claro, el análisis, se decía, muchos de los temas planteados por usted deberían ser tramitados por leyes, no necesariamente como enmienda constitucional. Pero además, lo que se ha hecho notar también en este debate, más que debate, en esta conversación, es que no hay una propuesta suya así en firme, esto se enmienda y un texto en el que se ha de constar, sino varias ideas sobre las que usted cree que habrá que redactar un nuevo artículo. ¿Es solamente para el debate? En el gobierno, cuando ustedes lo presentaron en este ambiente de las fiestas de Loja, el presidente de la República les aceptó y dijo que estaba de acuerdo. ¿Tiene avanzado un acuerdo con Alianza País que le permitiría a usted ya redactar, a más de las ideas, los textos? Bueno, me refería al antecedente del mes de diciembre del año 2015, porque fue planteado en el marco de esas festividades, pero también se lo ha hecho en otros espacios, ¿no? En el mes pasado, aquí en la ciudad de Loja, que nos visitaron los directivos del movimiento Alianza País en una reunión del Frente Unido, donde estuvo el doctor Bonilla, el doctor Antonio Rodríguez. Les dimos a conocer esta propuesta, ¿no? Que efectivamente se plantean los temas. Obviamente, pues el articulado no está planteado en esta propuesta, son temas que consideramos que son necesarios sean debatidos, ¿no? Tanto por los actores políticos, como he señalado, como también por quienes quieren ser candidatos en las próximas elecciones. Sin duda, estos temas que modifican las reglas electorales no podrían ser aplicados para las siguientes elecciones, ¿no? Sino de ser tratados, de ser aprobados, entrarían pues en vigencia obviamente para las siguientes elecciones tanto nacionales como locales, para las del año 2019 como para las del 2021. Pero creemos necesario poder entrar a debatir esos temas, como el fondo partidario, como la disminución de legisladores, como por ejemplo el método de asignación de escaños, la elección de los prefectos solamente en zonas rurales. Yo creo que estos temas son necesarios que sean analizados. Que sean Pero me permito insistirle que en algunos de esos temas no son enmiendas constitucionales, sino reformas legales que bien podría usted plantearlas. Sí, podrían tratarse algunas. Escuché la intervención de quien está presente en el panel, que algunas podrían tratarse de reformas legales. De ser el caso y de poder tratarse a través de una reforma legal, se lo podría plantear en ese sentido, pero la idea es que podamos analizar estos temas, ¿no? De que podamos ponerlos sobre la mesa del debate y que tienen efectivamente un contenido, pues no son temas marqueteros, no es solamente pues
de hablar de un membrete o de que estamos hablando de temas sin trascendencia. Tienen un contenido, tienen obviamente una carga ideológica, tienen un contenido ideológico que es efectivamente el aporte que ha realizado el movimiento ARE, el movimiento al cual yo pertenezco, a la Revolución Ciudadana, porque nuestro apoyo a la Revolución Ciudadana que la preside el presidente Rafael Correa ha sido desde el punto de vista ideológico, ha sido un apoyo desde el punto de vista conceptual, por razones estrictamente ideológicas. El movimiento ARE no está en el Frente Unidos ni apoyando a la Revolución Ciudadana por coyunturas de tipo electoral ni por prebendas de tipo burocrático. Nosotros hemos querido aportar a robustecer las posiciones de cambio que está viviendo nuestro país, y ese es el aporte que presenta nuestro movimiento a la Revolución Ciudadana. Asambleísta, ojalá nos pueda acompañar para que escuche las reflexiones ya de lo que usted ha dicho de nuestros panelistas. Espero que nos pueda hacer, a medida que entiendo que está viajando, pero ojalá pueda acompañarnos, porque ya planteado como usted lo ha hecho. Entonces, doctor Medina, ya un poco como que uno va aclarando, ya no es un proyecto de enmiendas, sino es unas ideas que hay que debatirlas, que además no entrarán en vigencia, como yo lo he dicho, sino que si es que hay que reformar la ley, hay que reformar la ley. Entonces, con este nuevo panorama y el aporte de la asambleísta Verónica Arias, ¿qué piensa usted de esto, doctor Medina? Doña Verónica, a quien le saludamos a la distancia, ha precisado lo que nosotros ya hemos señalado. Se trata de temas planteados para el debate político. No se trata de ningún proyecto de reforma o enmienda constitucional y ni siquiera de un o más proyectos de reforma legal, porque hay que subrayar, hay que distinguir entre lo que tiene el nivel constitucional y lo que tiene el nivel legal, que tienen, pues, vale la repetición, varias diferentes motivaciones y varios caminos para efectivarlos. Estos temas realmente son importantes, que hay que discutirlos. Ya he señalado uno de ellos, el método de distribución de escaños. Podría señalar otro tema, el tema de los gobiernos descentralizados. Solo recuerdo que en la Asamblea Nacional la idea fundamental era la de la descentralización. Y había que precisamente determinar cuáles son las potestades del gobierno central, cuáles las de los gobiernos seccionales, cuál los de los gobiernos provinciales, municipales, parroquiales. Pero eso se podía desarrollar en la ley. Eso, en cierto modo, está desarrollado en la propia Constitución. También. Porque, como ha dicho Rafael, hay diferentes facultades. Y si es que se quiere modificar esas facultades con las experiencias que ellas han permitido vivirlas en los años de vigencia de la ley, hay que presentar un proyecto concreto de reforma constitucional por las vías correspondientes. Pero vuelvo a repetir, estos temas, ciertamente hay que debatirlos. Ha planteado otro, la asambleísta Arias, ha dicho una disminución de diputados, como yo los suelo llamar, de asambleístas, como los se denominan ahora. A lo mejor esa tesis es importante, pero esa tesis está en función de buscar un procedimiento, un método que permita una real representación de los diferentes sectores en que está dividido nuestra república en los órganos colegiados. Y cuando se plantea, por ejemplo, que hay que acabar con el método de Hong y se quiere ir al extremo de decir no votación por lista, sino votación por cada candidato, a mí me hace pensar que no se tuvo presente un tema fundamental en la democracia,
que es la representación de las minorías, de las minorías. ¿Cómo van a estar representadas las minorías si solo los escaños van a darse a quienes más votos tengan en las elecciones? Estos temas, vuelvo a repetir, deben ser debidamente analizados precisamente para que no produzcan los efectos contraproducentes que muchos textos constitucionales de Montecristi han producido en la práctica. Vuelvo a repetir, doña Verónica ha señalado simplemente que son temas de debate. Pero claro, esos temas de debate se plantean, hay que repetir esta palabra, se plantean en un momento preelectoral, ¿sí? Como si la preocupación del pueblo ecuatoriano por pensar quién debería ser el nuevo presidente de la República, dadas las condiciones actuales del país. Está otro elemento, porque he visto que la Corte Constitucional ha aprobado ya. Admitió a trámite, dicen, ¿no? Al menos admitido a trámite una propuesta de consulta popular que va naturalmente a ser otro elemento. Y si a este elemento agregamos otros, la demanda de inconstitucionalidad de la enmienda o de la naturalmente transitoria de la enmienda. El ambiente se torna bastante confuso y yo creo que el pueblo ecuatoriano debe en este momento discernir con sentimiento patriótico lo que más le conviene a nuestro país. Doctor Ollarte, explicado así, es un tema de discusión. Porque claro, yo recogía una parte de su intervención, decía, ¿dónde están los textos que nos proponen que deberían sustituir al que está? Y dicen, no son ideas, no hay, se ha consensuado con los actores políticos con los que hemos venido trabajando. Y entonces, esto es lo que hay. ¿Qué le puedo decir, oiga? Voy a tener paciencia, entonces. Haga un ejercicio de cátedra, aunque yo Espera. sé que en la cátedra tampoco tenía mucha paciencia. Yo ya renuncié Sí. también. No soy. No. Cuando uno plantea un proyecto o una idea de reformar la Constitución, modificarla en cualquiera de sus partes, lo primero que debe preguntarse es ¿por qué quiero presentar esta idea? ¿Y para qué quiero presentar la idea? Porque si se trata de debatir todo el contenido de la Constitución, vea desde el artículo 1 hasta el 444 y las transitorias. Yo puedo discutir todo. Que con cuántos miembros debe constituirse la Corte Constitucional, si debe o no haber Corte Constitucional, si debe haber el tal Tribunal Contencioso Electoral, si debe haber o no el Consejo de Participación Ciudadana. Podemos discutirlo todo. Todo. Pero lo que me llama la atención, y lo voy a decir sin ningún ambaje, es que aquí se están poniendo cosas que ya se han discutido 700,000 veces, pues. Como que si fuera una cuestión nueva. A ver, el tema de la disminución del número de legisladores. El oficialismo, cuando llegó al poder, dentro de sus ejes de la revolución, nos dijo que había que disminuir el número de diputados. ¿Por qué? Porque en la Constitución 98 teníamos solo diputados provinciales. 2 por cada provincia, 1 más por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000. ¿Qué hace el oficialismo cuando llegan a Montecristi? No los disminuyen, los aumentan. Mantiene el esquema del asambleísta provincial elegido, 2 por provincia, 200,000 habitantes, etcétera, y agrega 15 los 15 legisladores nacionales que se eran habían, antes del- ojo, pero cuidado, sabían que se habían eliminado en la Constitución del 98, pero que en la elección 98 se eligieron por última vez. Es decir, tuvimos muy poco Pero que tiempo sin después en la diputados reforma nacionales. del 83... No, cuidado, lo estoy hablando volvieron a del incluir. 98. Del 98. Del 98. Bueno. Luego crearon estos asambleístas de la circunscripción por el exterior. No hay elección internacional de asambleístas. No sé dónde han sacado esto, elección internacional.
Se entiende que son asambleístas, algo han de saber, pues han de haber abierto el texto de la Constitución. No existe eso, son asambleístas por circunscripción del exterior. Y además son 6 según la ley. Si le parece mucho, bueno, disminuya la ley, cambie las circunscripciones, ponga una circunscripción global, qué sé yo. Pero otra vez vamos a discutir esto. Además, a ver, ¿qué tienen de malo los asambleístas nacionales? ¿Qué tienen de malo los asambleístas por el exterior? Es muy costoso elegirlos, o sea, alguna razón tiene que haber. No es cosa de decir, porque a mí el día de mañana también se me ocurre, ojo, ¿y esta cosa de disminuir el número de asambleístas o de diputados o como quieran llamarlo? No es cosa nueva, pues también se planteó el año 2005, luego de la caída de Lucio Gutiérrez, hubo un proyecto en el que para disminuir el número se establecía uno por provincia y uno más cada 300.000 habitantes, 300.000 para disminuir el número. Pero es que aquí no se trata del número, se trata de la calidad, pues. Porque si usted tiene 60 y de los 60 no saca uno, pues bueno, quedó peor, pues. El tema de los periodos. Pero si esto no es broma, pues. 5 años. A ver, en Ecuador tradicionalmente el periodo ha sido de 4 años. Bueno, a mí también se me puede ocurrir, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 6? Pues porque en México es 6. Pues. Porque en el Perú es 5. ¿Por qué 4? A alguien se le ocurría mejor 3. Pero no solamente es esto. ¿Acaso no habremos pues tenido en Ecuador vía periodo de 5 años? ¿Y cómo nos fue? ¿Y cómo nos fue, pues? O sea, yo no puedo plantear así la cosa al Bartoleo, pues, o sea, a 5 porque se me ha ocurrido. Porque además toma en cuenta una cosa. Nosotros hemos tenido constituciones en las cuales los periodos de 4 años aumentaron, porque el periodo tradicional ha sido 4 años. 1843, la denominada Carta de la Esclavitud, 8 años. ¿Cómo nos fue con eso? Revolución marxista. 1869, periodos de 6 años. ¿Cómo nos fue con eso? Balazo del presidente. O machetazo. Las dos cosas. 1978, periodo de 5 años. Vean, no es antes de ayer, pues. Ya tuvimos, pues los dos Hurtado gobernaron 5 años. ¿Cómo acabó el periodo? Osvaldo Hurtado con las uñas. Se hablaba de golpes de Estado. Si hay que abrir un libro de vez en cuando, pues, y enterarse. Si no se ha vivido eso, hay libros de historia, pues. Entonces no es cosa de poner los periodos, pero además otra cosa. Una cosa son los periodos de 4 años sin reelección y otra cosa son los periodos de 4 años con reelección y encima indefinida. ¿Qué queremos? Ir a periodos de 5 años con reelecciones indefinidas. Vea, eliminando nomás las elecciones también, pero no debatimos eso. O sea, ¿de dónde? O sea, pero claro, es que a mí también se me puede ocurrir cualquier cosa. ¿Por qué no de 8? En Francia eran de 8. En Chile fueron de 8. ¿Por qué no 8 también, pues? Ya estarían y con reelecciones indefinidas también. Ojo, otra cuestión. El error en el uso de los conceptos más elementales. Voto uninominal en elección pluripersonal no hay. En elección pluripersonal, una cosa es, que además la Constitución actual no me obliga a establecer un sistema de votación de una lista o entre listas. Esto que está poniendo la asambleísta Arias. Estaba en la Constitución 98, se eliminó en la Constitución 2008. Bueno, ¿por qué no recreamos la Constitución de 2008 de una vez, la Constitución del año 78 otra vez, ya para que quedemos todos contentos? Y aquí nos salen algunas de estas, ¿ah? Varias de estas estaban en la Constitución del año 78. Volvamos a la de 78 para que no hacemos problema. Luego, en el voto uninominal no puede haber voto en plancha, pues. Porque en el voto uninominal, claro, usted vota por uno. Medina, por eso tiene, y es injusto. Y hay que tener cuidado. Si pretende voto uninominal, naturalmente el resultado es no puede haber asignación proporcional de escaños, claro, porque usted vota solo por uno. Ahora, para tener voto uninominal debería tener circunscripción uninominal. Y me explico. Si usted va a tener 90 legisladores, debería tener 90 circunscripciones uninominales. Ahí no hay nada que decir que voto en plancha, que no voto en plancha, que no habría método de asignación de escaño, pues. Tal vez el número de votos. Exactamente, o sea, ahí tendría o mayoría absoluta o mayoría simple. Claro. Una de dos, como se elige al presidente de la República o a los alcaldes. Presidente de la República, mayoría absoluta, alcaldes y prefectos, simple mayoría. Ahí nos eliminamos. Pero es una cuestión que ya también se discutió. ¿Por qué razón? Por eso constaba. Y se discutió en Montecristi, y se discutió antes. Para que usted tenga circunscripción uninominal de legisladores requiere un sistema de partidos. Porque de lo contrario, te van a elegir a ti en tus 4 cuadras, y luego cuando vienes a la Asamblea, que es un órgano de representación nacional y no local,
Entonces cada uno va a pelear por su barrio, pues, por sus 100.000 habitantes o lo que sea. Y usted tiene una dispersión legislativa. Esto ya se discutió en Montecristi, es cosa de coger las actas. Uno puede estar a favor o en contra, a uno le pueden gustar más las pluripersonales, las uninominales. Método de asignación de escaños, por último, tampoco está en la Constitución, está en la ley. Está en la ley. Y lo hemos cambiado 700.000 veces. Incluso nosotros en Ecuador nos dimos el lujo, en la ley electoral del 2009, de cambiar el método sin haberlo usado. Así de fácil, o sea, así es acá. Entonces se me ha ocurrido algo, entonces vamos. Vamos a la... Doctor Medina, para concluir este análisis que ustedes nos han permitido, y que además a la ciudadanía ya le queda claro que no hay proyecto de enmiendas, que hay unas ideas para debatir. Y si fuera proyecto sería terrible, oiga. Sí, es que claro, como dice el doctor Ollarte, sería terrible. Entonces, ¿qué hacemos con estas ideas? Que como nos recuerda el doctor Ollarte, no es la primera vez que se debaten, ¿no? En términos generales, siempre hay que debatir sobre todo los temas políticos que son dinámicos. Ya. Pero hay que debatirlos en un ambiente de sosiego. Ya. No en los ambientes electorales de suyo convulsionados, en donde se juegan otros intereses. Y digo en un ambiente de sosiego, porque no se puede así decir, bueno, pues aumentemos de 4 a 5 años, pero no toquemos la reelección indefinida. Eso me parece una contradicción. Hasta se podría conciliar, si vale la expresión, este aumento de periodo que no debería ser solo para legisladores, sino para presidente y vicepresidente de la República y para todos los de elección popular, pero estableciendo el principio realmente democrático de la no reelección, porque la reelección afecta precisamente a otro principio constitucional, el de la participación ciudadana. Unos con la reelección pueden participar per secula seculorum. Más que participar, permanecer sería entonces ahí, doctor. Sí, creo que el término es mejor utilizado, el suyo. Otros, si las condiciones no son propicias, sobre todo de orden financiero, no pueden participar en esos procesos electorales. Vuelvo a repetir, estos temas hay que debatirlos y debatirlos permanentemente, sobre todo con calma, con tranquilidad, pensando en las experiencias del mundo, en este mundo globalizado, aunque este mundo globalizado tampoco es del todo firme, porque los nacionalismos todavía están redivivos. Lo que ocurre en el Reino Unido es una demostración de lo que yo estoy diciendo, recogiendo esas experiencias, recogiendo las experiencias de la historia nacional, Quien no conoce la historia está condenado a repetir los errores. Y sobre todo, pensando en los efectos prácticos que una disposición legal va a producir en el momento en que ella confronta con las realidades. Porque de otra manera tendremos los mismos efectos como aquello de adoptar la ciudadanía universal para tener un aluvión de extranjeros en el país con los que no atinamos qué hacer. Con usted terminamos, doctor Ollarte, entonces, con estas ideas que las debatan quienes quieran debatirlas, pero no es, ya, entonces nos olvidamos que esto es un proyecto de enmiendas. Un último mensaje, doctor Ollarte. La asambleísta Arias es funcionaria pública.
Y cuando se hacen las cosas, se hacen con responsabilidad o no se hacen nomás. Entonces, claro, que uno tenga que leer cosas que duelen los ojos, por ejemplo, llamarle a la regionalización desconcentración, confundir los conceptos, vaya, y si va a presentar una cosa que vayamos a debatir, por lo menos que sea algo medianamente bien hecho. Porque yo insisto, o sea, si por discutir enmiendas constitucionales podemos poner 10.000, por ejemplo, yo te pongo una, pero bien bonita, eliminen la inmunidad parlamentaria, pues. Ya, acaben con eso. Todos somos iguales y todos tenemos que responder. No que los tribunales son independientes e imparciales. Entonces, ¿qué tanto susto? ¿Por qué no se pueden someter igual que cualquier mortal a los tribunales de justicia? Porque deben Porque tener entonces los periodistas también deben tener inmunidad. Pues, irresponsabilidad. ¿cómo hacen los periodistas hablando y después les caen juicios de 40 millones? También deberían tener inmunidad, pues. ¿Por qué no discutimos otras cosas como inhabilitar bien? Yo no he escuchado a ninguno de estos políticos acordarse que el artículo 113, número 2 de la Constitución, está desfasado desde que se publicó el Código Integral Penal. Esa es una norma menor, pues. Entonces yo el día de mañana, si es que alguien ha sido condenado según el Código Integral Penal, por ejemplo, por evasión tributaria o cosas por el estilo, el señor no está inhabilitado. Mire qué aplauso más grande, Y usted puede tener como candidatos a gente que tiene autos de llamamiento a juicio. Muy bien, muy bien. Pero eso, claro, naturalmente es cosa menor para los amigos políticos, cosa menor. ¿Ya? Se preocupan de los paraísos fiscales y los directores de instituciones financieras sí pueden ser candidatos. O sea, ni eso, uno dice, ni siquiera una cuestión que uno puede decir por tendencia política haga bien. No. ¿Ya? Vamos a mantener a la Corte Constitucional. Porque si se trata de poner cositas en la Constitución como que no debe haber financiamiento de los partidos o cositas de esas, póngame también como ya parece que va a poner la Constitución el principio de igualdad en esa materia, de que la Corte Constitucional debe resolver en estricto orden cronológico, pues. No tendrá, pues, la Corte Constitucional casos que ni siquiera tienen admisión al trámite 1 o 2 años después, sin siquiera decisión si se admite o no al trámite de la causa. Así nomás. Entonces llega el presidente de la República, pero no, rapidito, o sea rapidito. Que hay otros temas entonces pendientes. Entonces, ¿por qué no ponemos eso? No que están tan preocupados de la ciudadanía. Preocúpese bien entonces, pues los políticos están preocupados de sus cosas nomás. No todos. La mayoría. Yo no tengo ninguna tiene. esperanza de los políticos, no aprende absolutamente nada. Ni de los oficialistas ni de la oposición, nada. Han estado con nosotros el señor doctor Rafael Ollarte, el doctor Gustavo Medina y la asambleísta Verónica Arias con un proyecto, digamos, no con un proyecto, con el planteamiento de algunas ideas, ¿no es cierto? Yo quiero agradecerles a ustedes que, como siempre, nos ayudan a reflexionar. Está ya en nuestros estudios el economista Javier Servia, con quien vamos a analizar un seminario que tiene aquí, la revolución financiera. Enseguida volvemos.